en esta mañana, mis hermanos. El título de la predicación es así, mis hermanos: Ministros fieles en una iglesia fiel. Ministros fieles en una iglesia fiel, mis hermanos. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Esta es la primera predicación de una serie de predicaciones acerca de la iglesia. Íbamos a iniciar la semana pasada esta serie, mis hermanos, pero por lo que aconteció con nuestro hermano Gonzalo, la familia Rosales, y también nuestra hermana Rosalía, tuvimos otra predicación, mis hermanos, alusiva a ello, cómo podemos enfrentar la adversidad y el dolor. Eso vimos la semana pasada. Pero ahora, mis hermanos, vamos a iniciar esta serie que habla acerca de la iglesia. ¿Cómo debe ser una iglesia, mis hermanos? Ese es el objetivo de esta serie de predicaciones. ¿Cómo podemos ser una iglesia que agrade a Dios, mis hermanos? Y la primera predicación que vamos a tener, mis hermanos, es esta: ministros fieles en una iglesia fiel, mis hermanos. Vamos a ver esto. Y, mis hermanos, yo quisiera que leyésemos el pasaje. Ustedes tienen el boletín. Para los que nos visitan por primera vez, allí están los pasajes de esta predicación. Y ahí tienen ustedes, mis hermanos, unas líneas para que vayan llenando. Es solamente, mis hermanos, es papel. Realmente ustedes lo pueden rellenar, tomar sus notas. Y si toman notas, mis hermanos, bueno, es lo que Dios les habla a ustedes, lo que el Señor les habla a ustedes, y ustedes lo pueden repasar, mis hermanos. Solo es una cuestión didáctica esta, mis hermanos, la que queremos, por eso lo hacemos así en el boletín, mis hermanos, porque pueden ver el pasaje, pueden escucharlo y además estar escribiendo. Es solo una cuestión didáctica, mis hermanos. Pero vamos a ver, mis hermanos, en general vamos a ver todo el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y quisiera que tuvieran sus Biblias abiertas, mis hermanos, tuvieran sus Biblias abiertas. Si alguien tiene una Biblia, mis hermanos, en la parte de atrás, en la mesa, tenemos Biblias. Pero, mis hermanos, me gustaría mucho que tuvieran sus Biblias abiertas, aparte de que tenemos, mis hermanos, aquí el pasaje en estas hojas, en el boletín y también en la pantalla. Y, mis hermanos, permítanme leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, de versículos del 22 al 27. Permítanme leérselos, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: ahora, he aquí, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En la Biblia de las Américas, en ese último versículo, mis hermanos, la palabra consejo dice propósito, todo el propósito de Dios. Saben, mis hermanos, vivimos en una época en la que muchos creyentes, muchos cristianos, mis hermanos, escogen la iglesia a donde quieren ir por la experiencia que ofrece. Es como si tuviéramos un menú, mis hermanos, o tuviéramos un buffet de iglesias. Mis hermanos, cuando uno va a un buffet, mis hermanos, entonces en las mañanas, cuando desayuna en un restaurante, uno puede escoger esto, aquello, etcétera, etcétera. ¿No es así? Bueno, mis hermanos, así sucede en nuestra época. Los creyentes, mis hermanos, hay un buffet de iglesias, mis hermanos, y cada iglesia ofrece diferentes cosas. Ofrecen, mis hermanos, quizás música de alabanza, mis hermanos, extraordinaria. Algunos pueden ofrecer programas atractivos, muy, muy atractivos, con actividades para jóvenes, haciendo muchas cosas, mis hermanos. Y la verdad es que nada hay malo en sí mismo en estas cosas. Pero, mis hermanos,
Creo que si queremos ser una iglesia sana, debemos entender que la salud de una iglesia, mis hermanos, no se mide por la música. La salud de una iglesia no se mide por la cantidad de actividades que brinda. La salud de una iglesia, mis hermanos, no se mide por el número de personas que asisten. No, mis hermanos, la salud de una iglesia se mide por la centralidad de la palabra de Dios, si lo quieren anotar. Es decir, ¿qué tan central es la palabra de Dios en la iglesia, mis hermanos? ¿De verdad la iglesia está enfocada? ¿El centro de la iglesia es la palabra de Dios? ¿Ese es el centro de la iglesia, mis hermanos? ¿El foco de la iglesia? ¿Lo importante de la iglesia? ¿Saben, mis hermanos? Una iglesia puede tener una maquinaria impresionante, sin embargo puede estar espiritualmente vacía. Espiritualmente vacía, mis hermanos. ¿Y cuándo sucede eso? Si la Biblia, la palabra de Dios, no es el alma que da vida a esa iglesia. Una iglesia puede estar espiritualmente vacía, mis hermanos, si una iglesia no tiene como centro la palabra de Dios. Una vez oí decir a alguien, mis hermanos, lo siguiente: no busques una iglesia que te quede cerca de tu casa. Más bien busca una iglesia que quede cerca de la Biblia. ¿No es así? Así, mis hermanos, todo lo demás realmente es secundario. Todo lo demás secundario. Y esa es una de las lecciones, mis hermanos, que vamos a ver hoy en esta mañana, mis hermanos, en este capítulo 20 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo, mis hermanos, se encuentra en la parte final de su ministerio. Todavía, mis hermanos, de su ministerio libre, porque él siguió su ministerio aún estando preso, mis hermanos. Él va camino a Jerusalén, el apóstol Pablo. En este capítulo 20 se está despidiendo de varias iglesias, porque sabe que cuando llegue a Jerusalén va a ser apresado, mis hermanos. Y antes de llegar allí, mis hermanos, antes de llegar a Jerusalén, Pablo se despide de varias iglesias y les muestra su corazón, lo que él tiene para con ellos, mis hermanos. Y la verdad es que este es uno de los pasajes más ricos y más instructivos del Nuevo Testamento acerca del ministerio pastoral, mis hermanos. La verdad es que este es el único capítulo del libro de los Hechos que es dirigido, mis hermanos, o hay un discurso dirigido a los creyentes, a los pastores. Todos los demás discursos que encuentran en el libro de los Hechos fueron hechos a incrédulos, fueron realizados a no creyentes, pero este en particular solo es para creyentes, mis hermanos. Y la verdad es que en particular a pastores, porque Pablo reúne a los ancianos de las iglesias, los está reuniendo dándoles las últimas instrucciones, mis hermanos. Y bueno, mis queridos hermanos, espero que escuchen bien y no digan, esto solo es para pastores. No, también, mis hermanos, es para todo creyente. Este pasaje está aquí, incluido por el Espíritu Santo, mis hermanos, no solo para instruir a pastores, no solo para instruir a líderes, sino para instruir a toda la iglesia, porque una iglesia saludable, mis hermanos, no depende únicamente de tener buenos pastores. Sí, en una iglesia saludable puede haber un buen pastor, pero no necesariamente. No, una iglesia saludable, mis hermanos, no solamente tiene buenos líderes, sino, mis hermanos, una iglesia saludable tiene buenos miembros, buenos asistentes, buenos congregantes que saben buscar, mis hermanos, en las Escrituras y se centran en la palabra de Dios. Y esto es lo que debemos entender, mis hermanos. Ahora, quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. De acuerdo con la Escritura, mis hermanos, y esto lo hemos revisado en alguna otra ocasión, de acuerdo con la palabra de Dios, todos los creyentes, cada uno, si tú eres un seguidor de Cristo, tú eres un ministro de Cristo. Eres un servidor de Cristo. Esto es lo que la Biblia enseña, mis hermanos. Cada creyente, cada seguidor de Cristo es un sacerdote, mis hermanos. Un creyente, mis hermanos, es esto. Creemos, porque así lo vemos en la Biblia, que debemos servir al Señor con todo lo que tenemos y con todo lo que somos.
con todo lo que hacemos, con un alto propósito, solo un propósito, el de agradarle a Él y solo a Él. Lo que hacemos, lo que hagamos, mis hermanos, servimos con todo lo que tenemos y todo lo que somos con el propósito de agradarle a Él, mis hermanos. Saben, agradezco particularmente en las últimas semanas, mis queridos hermanos, que varios de ustedes se me han acercado y me han comentado que quieren hacer algo en la congregación. Quiero hacer algo. Y algunos otros, mis hermanos, lo han comenzado a hacer y ni siquiera me han dicho, lo cual agradezco también, mis hermanos, lo cual está bien. ¿Por qué? Porque un ministro del Señor ve una necesidad en la iglesia y está dispuesto a cubrirla, a llenar esa necesidad. Pero en el ejercicio, mis hermanos, de un ministerio, en el ejercicio se requiere fidelidad, que uno sea hallado fiel. Eso es lo que se requiere, mis queridos hermanos. Pero, por otra parte, hay un gran peligro. Cuando los creyentes, mis hermanos, no tienen una idea clara de lo que constituye un ministerio fiel. ¿Por qué? Porque pueden terminar admirando de los hombres lo que no deberían admirar y al mismo tiempo pueden terminar rechazando lo que deberían aceptar y lo que deberían imitar. Así que, mis hermanos, si ustedes están aquí, vinieron a esta iglesia, ¿sí? Los miembros de esta iglesia, si tenemos visitantes aquí, mis hermanos, la verdad es que tú tienes que considerar una iglesia, esta o cualquier otra, si está centrada en la palabra de Dios, si está enfocada en la palabra de Dios. Hace tiempo, mis hermanos, leí una anécdota de un joven que se acercó a un pastor, mis hermanos, y que le dijo: oiga, yo soy miembro de la iglesia, pero pues estoy buscando otra iglesia, no sé si debería ser esta o alguna otra, y voy a comenzar a visitar otras iglesias. Entonces el pastor le dijo a este joven: oye, ¿tú crees que nuestra iglesia predica la palabra de Dios completamente? ¿Que nuestra iglesia se guía por la palabra de Dios completamente? ¿Tú crees esto? Y entonces le preguntó: ¿qué es lo que estás buscando? Es como una persona que dice: bueno, me voy a casar 15 veces para ver cuál me gusta, ¿no? ¿No es así? Me caso 15 veces y ya después escojo y veo cuál me gusta, mis hermanos. Bueno, yo espero que no elijan los que son jóvenes matrimonio con este método, ¿verdad? Porque este no es el método para escoger esposa, hay otro método. O estudiar una carrera, mis hermanos. Por ejemplo, un muchacho, un joven dice: bueno, voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Medicina, voy a estudiar Educación, Ingeniería, Arquitectura, y bueno, al final voy a ver con cuál carrera me quedo. Pues esa no es la manera de escoger una carrera tampoco, mis hermanos. Así que, ¿por qué tiene uno que escoger una iglesia de esa manera? ¿Cómo escoger una iglesia, mis hermanos? Pues la verdad es que, ¿qué es lo que deberíamos buscar en una iglesia? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuáles son las características de una iglesia fiel y sobre todo de un ministerio fiel? Entonces, mis hermanos, en esta mañana yo quisiera, mis hermanos, que viéramos, completáramos esta frase. Un ministerio fiel se caracteriza por, y vamos a ver 5 cosas, mis hermanos. 5 cosas vamos a ver cómo se caracteriza un ministerio fiel. Y un ministerio fiel, mis hermanos, se los adelanto, tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la Escritura, la Biblia, mis hermanos. Tiene que ver con esto. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, un ministerio fiel, mis hermanos, se caracteriza por edificar con la palabra de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. No son las opiniones del pastor, no mis opiniones, no las opiniones de los diáconos, no las opiniones de algún maestro o de un líder en la iglesia, mis hermanos. Es la palabra de Dios. No es la opinión de uno o lo que uno considera, mis hermanos. No es así. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Si ustedes tienen abiertas sus Biblias en Hechos 20, se los agradecería, pero estaré pasando algunos versículos, mis hermanos, en la pantalla. Saben, mis hermanos, el apóstol Pablo había estado en la ciudad de Éfeso y allí se había creado un alboroto, mis hermanos, porque el apóstol Pablo había estado predicando y el negocio, mis hermanos, de las
pues tenían unos templos que vendían de plata, mis hermanos, unos templos de plata de Atenea, que eso es lo que vendían, y el negocio de los plateros, mis hermanos, estaba cayendo porque ya nadie los compraba. Entonces levantó un alboroto en la ciudad de Éfeso, y vemos entonces que el apóstol Pablo en el capítulo 20, mis hermanos, sale de Éfeso, pues le querían matar. Y entonces Pablo llamó a los discípulos, dice en el versículo 21, no lo tienen en el boletín, llamó a los discípulos y dice que habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Y mientras tanto, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Hechos 22 dice, mis hermanos, que después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Éfeso. Exhortarles con abundancia de palabras. La palabra exhortar, mis hermanos, que está subrayada en la pantalla allí en el texto, esta palabra, mis hermanos, en el griego es la palabra parakaleo, que significa literalmente colocarse al lado de alguien para animarlo, para consolarlo, para fortalecerlo. Es exactamente la misma palabra griega que se utiliza en la Escritura en el capítulo 15 de Juan, mis hermanos, y en los capítulos siguientes, para referirse al Espíritu Santo. Cuando Jesús les dice, les conviene que me vaya para que venga otro consolador, alguien que esté junto a ustedes. Y utiliza esta palabra, mis hermanos, parakaleo, significa literalmente colocarse al lado de alguien para animarlo, consolarlo, fortalecerlo, mis hermanos. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Lo que vemos, mis hermanos, estaba recorriendo aquellas regiones, animando, consolando, fortaleciendo, mis hermanos, a los creyentes de Macedonia y de Grecia. Los animaba con la palabra. Con la palabra. Es esta, mis hermanos, la centralidad de la palabra la que caracteriza a un ministerio fiel. No son nuestras ideas, no son nuestras opiniones, no, mis hermanos, siempre es la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios. Esto es así. Ahora, quiero que noten, mis hermanos, si ustedes ven el capítulo 20 de Hechos, en el versículo número 3 y 4, mis hermanos, dice que después de estar un tiempo allí en Macedonia, allí 3 meses, dice que pues después se fue para Siria. Y allí, mis hermanos, en el versículo 4, si ustedes lo ven, no lo tengo en la pantalla, si lo tienen en sus Biblias, dice que le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo. Mis hermanos, tenía el apóstol Pablo gente que le iba acompañando. Y no solo ellos, también iba Lucas, que estaba escribiendo esto. También iba Lucas. Por lo menos, mis hermanos, dice Lucas allí, quien está escribiendo esto, quien está relatándolo, eran 8 personas de diferentes partes del Imperio Romano. Dice que de Berea, de Sópater, de Tesalónica, mis hermanos, de Derbe, de Asia, que le iban acompañando, mis hermanos. La verdad es que Lucas ahora está aquí acompañando al apóstol Pablo junto con estas personas. ¿Y por qué me detengo aquí, mis hermanos? Porque hay algo que es importante, mis hermanos. Esta lista de nombres es impresionante. Timoteo, mis hermanos, más tarde fue pastor y obispo en la iglesia de Éfeso y sus alrededores. Tíquico, mis hermanos, el apóstol Pablo había enviado a Tíquico con una carta, ¿verdad?, a los colosenses. Y también Trófimo, mis hermanos, y algunos otros que están allí. Pero quiero hacer resaltar lo siguiente, mis hermanos. Estos hombres provenían de iglesias de Macedonia, de Grecia, de Asia Menor, que eran relativamente nuevas. Eran iglesias nuevas. No iglesias grandes de muchos años, no. Eran iglesias nuevas que ya estaban produciendo líderes maduros comprometidos con la obra misionera. Eran líderes maduros comprometidos con llevar la palabra, mis hermanos.
Y saben, mis hermanos, yo creo que de eso debemos aspirar en esta iglesia. En la Iglesia Cristiana Bautista Galat, mis hermanos, debemos querer que eso suceda. Que haya líderes maduros, hombres, mujeres, mis hermanos, comprometidos con la palabra. Así que, mis queridos hermanos, debemos orar. Debemos orar para que haya líderes maduros en esta iglesia. Debemos orar con fervor y perseverancia que el Señor levante líderes maduros en esta iglesia. Quizás debas orar por ti. Señor, ¿seré yo? Orar por ti, por tu propia persona, orar en lo general. Mis hermanos, debemos estar orando por esto. Debemos orar por ello. Debo decírselos, mis hermanos, yo he comenzado a orar por otro pastor en nuestra iglesia. Y no es que me quiera ir, no me quiero ir, no. Pero creo, mis hermanos, que es necesario. Y ustedes deben orar por esto. Deben orar por líderes, maestros, diáconos. Deben orar también por hermanas, líderes, mis hermanos. Y debes comenzar a orar por ti. Dios me quiere usar. ¿Me podrá usar así a mí? Mis hermanos, debemos comenzar a orar por esto. Ahora, vemos, mis hermanos, que después de esto, en Hechos 20, 6 y 7, que está aquí en la pantalla, mis hermanos, dice allí que nosotros, y aquí Lucas, es por eso habla así, nosotros, porque él va allí y está escribiendo esto, dice que pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y dice el versículo 7, que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Puedes subrayar eso? Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Otra vez, mis hermanos, se reunieron el primer día de la semana. El primer día de la semana, dice, ¿qué día era este? Domingo. Fíjense bien, mis hermanos, Pablo era judío, pero no se reunía el sábado. ¿Por qué se reunía el domingo? Porque es el día que resucitó el Señor. ¿Por qué nos reunimos nosotros en domingo? Porque esta era la costumbre de las primeras iglesias de reunirse en domingo, mis hermanos, porque ese día había resucitado el Señor Jesucristo. Y dice allí el versículo con toda claridad, el primer día de la semana, el domingo, estaban reunidos para partir el pan, que es decir, estaban celebrando la cena del Señor. Estaban celebrando esto. Y allí Pablo les enseñaba. Otra vez la centralidad de la palabra de Dios. Les estaba enseñando y dice que habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, si han leído este pasaje, en el versículo 8 dice, mis hermanos, que allí había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y dice el versículo 9, que aquí lo traigo a continuación, mis hermanos, que había un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana y rendido de sueño profundo. El apóstol Pablo estaba hablando, alargó el discurso, habló mucho hasta la medianoche, hasta la madrugada. Y este hombre, Eutico, mis hermanos, este joven, pues se durmió. Yo recuerdo cuando era niño, mis hermanos, cuando aquí en este templo, mis hermanos, en la parte de abajo solamente nos reuníamos, en la parte que está atrás, mis hermanos, detrás de la cocina, allí ese salón, esa era toda la iglesia. Allí, éramos muy poquitos, mis hermanos, yo era niño, y yo recuerdo que era Semana Santa. Y mis hermanos estábamos allí, y había un niño, mis hermanos, que pues era un poco más joven que yo. Yo era niño, pero estábamos orando, mis hermanos, y de repente él se inclinó en una de las bancas y de repente se cayó. No como Eutico. Eutico dice el pasaje, mis hermanos, Eutico dice el pasaje que se cayó desde un tercer piso hacia abajo. Dice allí el pasaje, Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado
muerto. Bueno, mis hermanos, creo que hay 3 lecciones aquí, 3 lecciones breves. En primer lugar, mis hermanos, los sermones no deben ser muy largos. Es la primera lección, porque si no se duermen. La segunda lección, hay que dormir bien el sábado. ¿Por qué? Porque si no viene uno el domingo y se duerme. Pero la lección más importante, mis hermanos, es la que viene a continuación. Estaba muerto. ¿Cómo sabemos que estaba muerto? Lucas estaba allí. Lucas era médico. Mis hermanos, y Lucas está escribiendo esto. Lucas era médico, dice, lo levantamos y estaba muerto. Si ustedes ven el pasaje y luego lo revisan en sus hogares, mis hermanos, aquí en Hechos 20, después el versículo 10 y 11, dice que descendió Pablo, se echó sobre él y lo abrazó y dijo, no se alarmen, está vivo. Y después de haber subido y partido el pan, es decir, tuvieron la cena, habló largamente hasta el alba, siguió hablando hasta el amanecer. Y así salió. Y dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Quiero llamar su atención a esto, mis hermanos. ¿Dónde está el foco de la iglesia? Fíjense bien, estaba muerto este joven, mis hermanos, llamado Eutico. Y alguien podía haberle dicho, oye, ¿cómo son las cosas del otro lado de la vida? ¿Viste a Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste del otro lado? ¿Cómo son las cosas del otro lado, mis hermanos? Pero lo que hace Pablo y la iglesia es continuar enseñando. No había mucho tiempo ya. Pablo se estaba despidiendo de ellos. Y la palabra de Dios fue enseñada hasta el amanecer. Pasaron toda la noche estudiando la palabra. ¿Y saben por qué, mis hermanos? ¿Y qué es lo que nos enseña este pasaje? Que las experiencias extraordinarias no son lo que edifica la iglesia. Eso no es lo que edifica la iglesia. Una experiencia extraordinaria no. Lo que edifica una iglesia es la predicación fiel de la palabra. Y eso debemos procurar. No fue el milagro de Eutico lo que mantuvo a la gente despierta hasta la mañana. Fue la palabra. Fue la escritura. Eso fue lo que la mantuvo despierta, mis hermanos. Quiero decirles esto, no es el milagro, es la palabra que transforma vidas. Es la palabra que cambia, mis hermanos. Así que todo lo que compita con la centralidad de las escrituras en la vida de una iglesia, por más emocionante que sea, por más espectacular, por más entretenido que sea, termina estorbando el crecimiento espiritual de los creyentes y desviando la atención de lo único que puede salvar y edificar al pueblo de Dios, la palabra, mis hermanos. Déjenme decírselos de otra manera. Lo que la iglesia necesita, mis hermanos, no es más espectáculo. Si tú buscas una iglesia con más espectáculo, déjame decirte que no es lo que necesita la iglesia y estás buscando en una cuestión diferente o errónea. Lo que la iglesia más necesita es Biblia, es palabra de Dios, más exposición fiel de la palabra que música, que espectáculos, más confianza en el poder transformador de la palabra, menos dependencia de lo novedoso, menos dependencia de lo espectacular, menos dependencia de lo emocional, menos dependencia de lo entretenido. La iglesia no es para entretener, es para estudiar, examinar, conocer más de Dios, porque dice la Escritura que ese es el todo del hombre. El todo del hombre es conocerme a mí, dice el Señor, saber lo que yo quiero. Y eso es lo que debemos poner atención. ¿Quieres conocer más de Dios? Aplícate en la palabra. ¿Quieres saber más de la voluntad de Dios? Aplícate en la palabra, mis hermanos, porque eso es lo que edifica. Eso es lo que edifica las iglesias. Eso es lo que te va a hacer crecer y nos va a hacer crecer a todos, mis hermanos, a todos. Hace un momento estaba hablando de las vacunas, mis hermanos, de sarampión. Y saben, muchos creyentes son vacunados en iglesias, mis hermanos, contra la verdadera predicación de la palabra.
son vacunados, mis hermanos, porque una vez que una persona se acostumbra a lo espectacular, a lo emocional, mis hermanos, no quiere sentarse en una iglesia a escuchar, mis hermanos, la exposición seria de la palabra de Dios. Es una vacuna contra el evangelio, es una vacuna contra el crecimiento espiritual. Y si, mis queridos hermanos, queremos que esta iglesia en particular, la Iglesia Cristiana Bautista Galar, permanezca fiel hasta que Cristo vuelva, el centro, mis hermanos, de nuestra adoración debe ser Dios y entenderlo a través de su palabra, mis hermanos. El centro de nuestra adoración siempre debe ser el Dios vivo, hablándonos con poder en cada página de su palabra, mis hermanos. La verdad es que tenemos un gran privilegio. Tenemos Biblias, mis hermanos, podemos leerlas, mis hermanos. Que nunca nos cansemos de escuchar lo que Dios tiene que decirnos en cada página de la palabra, de las Escrituras. Porque la vida de la iglesia depende de eso. De eso depende, mis hermanos. ¿Quieres ser un ministro fiel? Debes tener como centro de tu vida la palabra. Y si queremos que esta iglesia sea una iglesia fiel, mis hermanos, todos ustedes y yo debemos procurar tener como centro de la iglesia la palabra de Dios. Ahora, déjenme decirles en segundo lugar, mis hermanos, este pasaje también nos enseña lo siguiente. Nos enseña, mis hermanos, que un ministerio fiel se caracteriza por proclamar la palabra con humildad y lágrimas. Humildad y lágrimas, mis hermanos. En los versículos que vamos a ver a continuación, mis hermanos, vemos cómo se proclamaba la palabra, mis hermanos. Lucas dice, mis hermanos, a continuación, después de que salieron de Troas, se dirigieron, mis hermanos, más adelante, mis hermanos, a otra ciudad. Dice allí, mis hermanos, en el versículo 19, dice lo siguiente. Dice que sirviendo al Señor, dice el versículo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo está hablando con los ancianos de una ciudad llamada Mileto. Y allí Pablo les dice, ustedes saben cómo me he comportado, saben cómo he vivido, saben cómo me he comportado todo el tiempo desde que entré a Asia. Y les dice a continuación este pasaje, he servido al Señor con humildad y con muchas lágrimas y muchas pruebas que me han venido, dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, de aquí nosotros aprendemos varias cosas. Aprendemos varias cosas, mis hermanos, en este pasaje. Varias cosas. En primer lugar, mis hermanos, ¿cómo servía el apóstol Pablo? ¿Cómo es que servía Pablo, mis hermanos? ¿Cómo es que servía? Ellos habían visto a Pablo servir día tras día, año tras año, mis hermanos. Aquí que lo que Pablo está diciéndolo sencillamente es lo siguiente: yo me voy, ustedes se van a quedar aquí, ya no los voy a ver, mis hermanos, pero lo que vieron hacer en mí, quiero que lo hagan ustedes también. Eso es lo que dice Pablo, mis hermanos. Es lo que yo hice con la iglesia, ustedes también deben hacerlo, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice el apóstol, mis hermanos? Vean ustedes en este pasaje. En primer lugar, mis hermanos, ¿a quién servía el apóstol Pablo? Dice el versículo 19, mis hermanos, servía al Señor. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Servía al Señor, no se servía a sí mismo. Servía al Señor, estaba bajo la autoridad de Dios mismo, de aquel que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, toda autoridad, el Señor Jesucristo. Estaba sirviendo al Señor. ¿Quieres servir? ¿Quieres ministrar en esta iglesia? Bueno, entonces, mis hermanos, cualquier cosa que tú hagas o yo haga, cualquier cosa que todos hagamos, mis hermanos, en esta iglesia, no debemos olvidar esto. A quien servimos primero es al Señor, no a nosotros. Servimos a Cristo, no a los hombres, mis hermanos, no a los hombres.
¿Por qué les digo esto? Saben, mis hermanos, estuve hace una semana predicando en la ordenación de un pastor, mis hermanos, y allí yo le comentaba, a veces la vida pastoral, mis hermanos, es complicada, es difícil. Alguien, mis hermanos, recuerdo cuando yo era joven, mis hermanos me dijo lo siguiente, un pastor ya pues con bastante experiencia me decía, lo último que le recomiendo a mis estudiantes es que entren a ser pastores. ¿Por qué? Porque si no puedo con mis problemas, voy a estar cargando con los problemas de los demás también. Y mis hermanos, él lo decía con todo realismo, con toda realidad. La vida de un pastor no es fácil. Hay que estudiar, hay que orar, hay que aconsejar, hay que entender muchas cosas. Pero sí les digo esto, lo siguiente, mis queridos hermanos. Yo estoy aquí porque sirvo al Señor. Y a veces se siente uno cansado, se siente uno defraudado, también. Pero también esto pasa, mis hermanos, en todos aquellos que quieren servir. Porque es que la gente no responde, es que me dijeron esto, me siento defraudado, me siento así. No, déjenme decirles, mis hermanos queridos, estamos aquí, y ustedes también, y yo también, estamos aquí porque servimos al Señor. No a nosotros mismos, no a nosotros mismos, mis hermanos. ¿Sabes? Te pueden decepcionar, te pueden fallar, yo te puedo fallar, ¿sí? Pero Jesucristo nuestro Señor siempre será digno de tu servicio fiel a pesar de todo, porque tú le sirves a Él, no le sirves a nadie más, tú le sirves a Él. Y esto es lo primero que debemos entender, mis hermanos, lo que decía el apóstol Pablo. ¿Cómo servía? Servía al Señor y no a sí mismo, con la mente en ello, mis hermanos. ¿Quieres servir? Sirve al Señor. Ese es el enfoque y esa es la actitud que tú debes tener. Todos debemos tener esto, mis queridos hermanos. Segundo lugar, mis hermanos, el apóstol Pablo servía con humildad. Dice aquí, mis hermanos, que servía con humildad. Dice el pasaje, que ustedes lo pueden ver allí, Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad, mis hermanos. ¿Saben? Esto es muy necesario, porque es imposible servir verdaderamente al Señor, a aquel que es el amo del universo, el creador de todo, mis hermanos. Es imposible servirlo, mis hermanos, de otra forma que no sea con humildad. Un creyente humilde, mis hermanos, no es alguien que dice, es que yo no sirvo para nada. No, ese no es un creyente humilde. Y no es lo que Pablo está diciendo, mis hermanos. Un creyente humilde escucha con atención. Es aquel que vive con la conciencia de que Dios lo ha tratado con tanta gracia, tanta misericordia, que acepta con mansedumbre la voluntad del Señor, cualquiera que ésta sea, y le sirve a los demás como alguien que está en deuda con todos, mis hermanos. Eso es humildad. Alguien que está en deuda con todos. Eso es humildad, mis hermanos. La verdad es que la humildad es lo opuesto a sentir que todos te deben algo. ¿Has encontrado gente así? Que parece que todo el mundo le debe algo. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, la verdad es que lo cierto es que tú y yo no debemos tener mentalidad de acreedor. Nadie nos debe nada. Nada, mis hermanos. No. Tú y yo no somos acreedores. ¿Saben lo que somos? Somos deudores. Y somos deudores por la gracia de Dios, porque Él nos ha alcanzado con su misericordia, mis hermanos, con su misericordia. Por eso el apóstol Pablo le decía, mis hermanos, a los romanos de allí, que Él era deudor a todos, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios. Él era deudor, mis hermanos. Pablo no iba por la vida como un acreedor, como si le debieran. No, él era deudor, mis hermanos. Cuando tú te ves como un hombre o una mujer que es pecador o pecadora, cuando tú te ves que solo mereces el infierno, ¿sabes? Te maravillas de la gracia extraordinaria que Dios ha tenido contigo. Y eso debe moverte, ¿sabes a qué? A dar de gracia lo que tú has recibido de pura gracia. A dar de gracia.
Vivir con esa conciencia, mis hermanos, es vivir con humildad, no esperando reconocimiento, no buscando ventajas, como si el mundo te debiera algo, no. Es dar de gracia lo que tú has recibido de pura gracia, la gracia de Dios. Ahora, tercer lugar, mis hermanos, el apóstol Pablo servía con lágrimas, dice el apóstol Paz. Allí si lo pueden rellenar en sus notas, con lágrimas, mis hermanos, con lágrimas. Dice el versículo 31, mis hermanos, de Hechos 20, dice, por tanto, velad, dice allí, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Lo quiere subrayar? Lo que está subrayado en la pantalla en el versículo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sabes, mis hermanos? Servir al Señor debe movernos a involucrarnos de tal manera con los problemas de los demás que a veces vamos a terminar llorando. Es imposible ministrar sin sufrir, mis hermanos, sin sufrir. Saben, en su momento yo no lo entendía, mis queridos hermanos. Ahora lo entiendo, ya con más experiencia y más edad. Es imposible ministrar sin sufrir. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién llora y yo no lloro? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Eso decía Pablo, mis hermanos. Por eso sufría cuando veía a alguien alejarse del evangelio, como Demas. Pablo, mis hermanos, sufría por la ingratitud de la gente, de la misma gente a la que él le había servido. Eran ingratos, mis hermanos, eran ingratos. ¿Saben? Este es el espíritu, mis hermanos, que debemos tener al ministrar. Debemos estar centrados en la palabra, mis hermanos, pero la proclamación de la palabra, mis hermanos, vivir en la palabra significa servir al Señor, servir con humildad y servir con lágrimas, mis hermanos. Eso es lo que se espera de todo aquel que quiere servir al Señor. No solamente los pastores, de todos, mis hermanos. Porque esto es lo que se espera de todo creyente, de todo cristiano, mis hermanos. Pablo, mis hermanos, había servido así, en medio de pruebas. Pero ¿qué hizo durante estos 3 años, mis hermanos, con los creyentes que estaban allí? Si vemos Hechos 20, 20 y 21, mis hermanos, vemos allí. Dice allí, fíjense bien como dice el apóstol, ustedes saben, dice, que nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se había reservado nada que fuera útil. No ocultó ninguna verdad de la palabra, mis hermanos. No seleccionó los textos más notables a conveniencia. Enseñó públicamente y de casa en casa, dice el pasaje, de noche y de día. Era infatigable, mis hermanos, infatigable. Y estaba haciendo esto para que la gente se pudiera arrepentir. Dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Quieres servir al Señor? ¿Tener un ministerio fiel? Bueno, a pesar de pruebas, a pesar de situaciones complicadas, hay que seguir adelante. Y eso debemos hacerlo, mis hermanos. Si queremos que esta iglesia sea fiel, mis hermanos, debemos seguir adelante proclamando la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser fiel al Señor? ¿Quieres hacer algo en la obra de Dios? ¿Quieres ser fiel en ello? Bueno, a pesar de alguna situación complicada, hay que seguir adelante, no renunciando a anunciar todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios, mis hermanos, todo. ¿Saben, mis hermanos? En la generación en la que vivimos,
A mucha gente le molesta que se diga que el único camino es Cristo. Le molesta. Mucha gente dice, no, hay varias iglesias, varias religiones, todas llevan al mismo camino, todas llevan a Dios. ¿Por qué dicen esto? Porque les molesta, mis hermanos, que Cristo es el único camino que lleva a Dios. Y también a nuestra generación le molesta, mis hermanos, tener que arrepentirse. ¿Por qué tengo que arrepentirme si no le hago nada malo a nadie? Yo no me porto mal con nadie. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Arrepentirme de qué? Eso le ofende a la gente, le ofende a nuestra generación, ofende la exclusividad del cristianismo, mis hermanos. Y no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de la persona de Cristo. Ofende que nosotros digamos que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Que nadie puede ser salvo, mis hermanos, solo es por Cristo. Solo Jesucristo salva. ¿Y saben qué debemos hacer, mis hermanos? Seguir predicando esas mismas verdades, porque estas verdades se han predicado a lo largo de 2000 años. Y eso es lo que debemos seguir predicando, mis hermanos, seguirlo haciendo. Por eso el apóstol Pablo dice, no renuncié, no rehuí a anunciarles todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Así es que, mis hermanos, esto debemos hacer. ¿Saben, mis hermanos? Puede ser que en 10 años yo ya no esté aquí, o en 20 o 30, ¿no? Ya estoy más para allá que para acá, ¿verdad? Y quizás alguno de ustedes tampoco, mis hermanos diáconos o alguien más. Pero sí quiero decirle a los más jóvenes, los que están aquí, quiero decirles lo siguiente, mis queridos hermanos, los más jóvenes en particular. Nunca permitan que esta iglesia se aparte de la palabra de Dios. Que la predicación esté centrada en la palabra de Dios. En los ministerios, mis hermanos, la gente, todo esté alrededor de la palabra de Dios. Todo. Uno va de paso aquí, mis hermanos, pero uno debe hacer lo que le toca hacer en el tiempo que está aquí. Y mis hermanos, lo que debemos hacer es estar enfocados en la palabra de Dios. Y los que siguen detrás de nosotros, en esta congregación, deben estar enfocados en la palabra de Dios, mis hermanos. Eso debemos hacer. ¿Saben? Este tipo de predicación, la predicación expositiva de la palabra, ver los versículos, desmenuzarlos, entenderlos, mis hermanos, puede no ser muy popular, pero sí es poderosa para transformar vidas. Y eso debemos hacer, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué nos enseña en tercer lugar también este pasaje que estamos viendo? Bueno, nos enseña, mis hermanos, que un ministerio fiel está dispuesto a pagar el costo. Está dispuesto a pagar el costo. Versículo 22, mis hermanos, dice allí de 20, 22 y 23, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo, mis hermanos, sabe que va a llegar a Jerusalén. Dice allí, voy a Jerusalén. Y ligado en espíritu, no sé lo que me va a pasar, lo que me va a suceder, salvo que el Espíritu Santo en todas las ciudades que voy me da testimonio de que me van a prender, me van a meter a la cárcel, voy a estar en la prisión y voy a tener tribulaciones. Esto es lo que voy a tener. ¿Saben, mis hermanos? Pablo, por donde pasaba, se levantaba un profeta y le decía, Pablo, te van a apresar. Un profeta que se llama Agabo, mis hermanos, dice, le quitó el cinto a Pablo, dice, y al poseedor de este cinto lo van a hacer, y se amarró las manos. Donde pasaba Pablo le iban diciendo, te van a meter a la cárcel, vas a estar en prisiones. ¿Saben? Pablo
a estas alturas, déjenme decirlo así, del partido, ya era un hombre grande. Era un hombre grande, mis hermanos. Había trabajado fundando iglesias. Lo que nosotros haríamos en 5 vidas, él lo hizo en una, ¿no? Lo hizo mucho, mis hermanos. Fundó iglesias, predicó el evangelio, viajó miles de kilómetros. Y uno podría decirse que Pablo ya podría darse por satisfecho y que estaba listo para retirarse. Pero a Pablo le dominaba, mis hermanos, una convicción que marcó su ministerio de principio a fin. Y es que es mejor, mis hermanos, perder la vida sirviendo a Cristo que desperdiciarla no haciéndolo. Si ustedes ven, mis hermanos, el versículo 24, si ustedes lo ven, vean ustedes qué dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vean lo que dice: no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Voy a decirlo de otra manera. Lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es lo siguiente: yo no estoy aferrado a esta vida como si fuera lo más valioso que tengo. Pablo lo que está diciendo: no estoy buscando comodidad, no estoy buscando reconocimiento. Hay algo más importante. Se me ha encomendado una carrera que debo terminar, un ministerio que debo cumplir, y es dar testimonio de la gracia de Dios en Cristo. Tengo que seguir, no puedo parar. Eso es lo que le da sentido a mi existencia. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, mis hermanos. Y para él solo una cosa importaba: terminar bien la carrera que él había recibido del Señor. ¿Saben qué pasa, mis hermanos, cuando algunos se retiran? Les llega su liquidación, su retiro, y dicen: bueno, pues, ¿qué vas a hacer ahora? A los 60, 65, 70 años o 75, ¿qué vas a hacer? Pues descansar. Eso es lo que voy a hacer. No me voy a preocupar, ya voy a llevar las cosas más calmadas. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo otra cosa. No puedo descansar. Ya era una persona grande, anciana, pero lo que le importaba era terminar bien la carrera que él había recibido del Señor. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Lo que le está diciendo: quiero terminar la carrera. Y Pablo le está diciendo esto, mis hermanos, a los ancianos de Éfeso, porque salió corriendo de Éfeso porque lo querían apedrear. Pero entonces mandó llamar a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, allí en Mileto, y les está diciendo a los pastores: tienen que hacer así, no se detengan, vayan hacia adelante, no claudiquen, porque si ustedes lo hacen, habrán desperdiciado su vida. Habrán desperdiciado su vida. ¿Saben, mis hermanos, cuál debe ser nuestro lugar de retiro? El cementerio. Porque toda la vida, así tengas bastantes años de edad, puedes hacer algo en la obra del Señor. Nuestro lugar de retiro, mis hermanos, si somos siervos de Cristo, si queremos ser buenos ministros, debe ser el cementerio, mis hermanos. Porque una vida bien vivida no necesariamente es una vida larga, ni cómoda, ni una vida sin cicatrices. Una vida bien vivida es una vida completamente rendida a Jesucristo. Es una vida, mis hermanos, que apunta al cielo. Es una vida que testifica de la gracia de Dios y que no se detiene. No se detiene hasta haber cruzado la línea, mis hermanos, hasta haber estado en la presencia de nuestro Señor. Así es. Estábamos recordando a nuestra hermana Rosalía, mis hermanos, una mujer santa y sierva del Señor. Estamos recordando cómo
A pesar de su edad, mis hermanos, estaba aquí con mi hermano Antonio y los jóvenes, enseñando. Y hasta hace 3 semanas vino a la iglesia. Pero una vida, mis hermanos, una vida bien vivida es una vida de servicio al Señor. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, un ministerio fiel, mis hermanos, es proteger a la iglesia con la palabra. Con la palabra, mis hermanos. Hay que proteger a la iglesia con la palabra. Dice el pasaje, mis hermanos, de Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Saben, mis hermanos, cuál es la principal responsabilidad tuya y mía? Nuestra principal responsabilidad es ver por nosotros mismos para no caer. Nuestra principal responsabilidad es orar, leer la palabra, mis hermanos. Esa es nuestra principal responsabilidad. La principal responsabilidad de un pastor, mis hermanos, es cuidarse a sí mismo. ¿Sí? La oveja más rebelde que hay aquí soy yo. Y esa es a la que tengo que ver yo. Cada día. Y la principal responsabilidad de tu vida, ¿sí?, es ver por ti mismo. Como dice el pasaje, mis hermanos, tengan cuidado de ustedes, de vosotros. Mirad por vosotros primero. Ve por ti, ora, lee la Biblia, está en contacto con el Señor. Y después, por los demás. Después, por los demás, dice el pasaje. Ve. Tu vida espiritual es tan importante. Y después por el rebaño, dice allí el pasaje, mis hermanos. Así es que cuídense a ustedes mismos. Esa es la primera responsabilidad, mis hermanos. Ahora, nos dice aquí 3 cosas también. 3 razones para velar, mis hermanos. 3 razones. ¿Cuáles son las 3 razones? Si lo quieren anotar, mis hermanos. Primero, fue el Espíritu Santo quien constituyó obispos y pastores. Lo quieren poner allí, mis hermanos, y eso es lo que pone el apóstol Pablo, mis hermanos. Dice, la primera razón es que el Espíritu Santo puso en el ministerio obispos y pastores y también otros líderes, mis hermanos. Saben, esto es serio, porque finalmente quien llama es el Señor. Y puede llamarte a ti, o a ti, a cada uno, mis hermanos, es el Señor. Y Él es el que coloca, mis hermanos, los líderes en una iglesia. ¿Para qué? No para entretener, es para pastorear, para alimentar, para cuidar con la palabra, mis hermanos. Es esto, eso es lo primero. La segunda razón por la que hay que velar, mis hermanos, estar alertas, es que Cristo compró su iglesia con su propia sangre. Con su propia sangre, mis hermanos. Esta iglesia, la iglesia de Cristo, fue comprada con la sangre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Fue comprada así. Déjenme explicarlo de esta manera. Supongan, mis hermanos, que tu mejor amigo tiene un accidente automovilístico. Queda severamente dañado, herido, pero su hijo de 5 años sale ileso. ¿Por qué? Porque este hombre se dio cuenta que iba a chocar, iba a tener un accidente y entonces con su propio cuerpo cubrió a su hijo. Y tú llegas a la escena del accidente, llegas allí a la escena y tu amigo que se está muriendo, con la poca fuerza que le queda, toma tu mano y te dice, por favor, cuida a mi hijo como si fuera tuyo. Y después se muere. ¿No es una grande responsabilidad? Claro que sí. Pero, guardando la proporción o la distancia, hay una distancia infinita, mis hermanos, lo que Cristo hizo. Porque Cristo murió por cada uno, por ti, por mí, por cada uno de nosotros, mis hermanos. Derramó su sangre en la cruz, la compró con su propia vida, mis hermanos. Y lo que tenemos que hacer es cuidar la iglesia.
cuidarla. Es una responsabilidad mía como pastor, sí. De los líderes como líderes espirituales, sí. Pero también es una responsabilidad de cada miembro, porque Cristo murió por su iglesia, derramó su sangre por su iglesia. Y esto es muy serio, mis queridos hermanos, muy serio. Debemos cuidar la iglesia, mis hermanos, la iglesia. Cada iglesia, mis hermanos, puede tener errores. Esta iglesia tiene fallas, tiene errores. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos defectos. Pero eso no elimina la realidad de que debemos cuidarla, mis hermanos. Que Cristo Jesús compró su iglesia con su sangre. Somos pecadores salvados, mis hermanos, en proceso de santificación. ¿Tiene fallas esta iglesia? Por supuesto que sí. Y las tendrá hasta que Jesucristo venga. Pero sigue siendo la iglesia que compró Jesús. Y la compró con su propia sangre. ¿Por qué te digo esto? Por una razón. Porque la forma en que tú tratas a la iglesia dice mucho de lo que tú entiendes del Evangelio de Cristo. Porque no puedes de verdad amar a Cristo si no amas a su iglesia. Puedes decir que amas a Cristo y desprecias a su iglesia. En verdad no estás amando a Cristo. Por eso debemos velar, mis queridos hermanos. Pero hay una tercera razón, mis hermanos. Hay una tercera razón. Hay amenaza de lobos feroces y falsos maestros. Quiero preguntarte, ¿cuál es la peor amenaza a la iglesia en nuestros días? ¿Cuál es la peor amenaza? La vemos aquí, mis hermanos. Déjame decirte, en este pasaje, Hechos 20, 29 y 30, dice aquí el pasaje, mis hermanos, porque yo sé, está hablando el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. ¿De dónde han surgido estos lobos rapaces y estos hombres perversos? Dentro de la iglesia. Dice, de vosotros mismos se levantarán. Habrá lobos rapaces que entrarán allí en medio de la iglesia. Entonces, mis hermanos, por eso debemos velar. Debemos velar, mis hermanos. Hay amenazas, sí, dice el apóstol. Pero yo ahora, dice Pablo en el versículo 32, ahora yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar, dice el versículo, y daros herencia con todos los santificados. Y brevemente quiero decirles, el apóstol Pablo está diciendo, hay amenazas, pero yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo no está diciendo, los encomiendo a Dios y a la palabra, no. Los encomiendo a Dios y al Evangelio, no, tampoco. Está diciendo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, mis hermanos, porque es la gracia de Dios a través de su palabra la que edifica la iglesia. Y otra vez regresamos, la centralidad del Evangelio en una iglesia. La centralidad de la palabra, mis hermanos, porque esto tiene poder para transformar, para dar vida, para edificar, para dar herencia entre los santificados, como dice el pasaje. Así. Voy a terminar, mis hermanos, y voy a ver el último punto. ¿Qué es un ministerio fiel, mis hermanos, como estamos viendo? ¿Qué caracteriza a un ministerio fiel? Bueno, lo que caracteriza a un ministerio fiel es amar profundamente a la iglesia. Amar profundamente a la iglesia, mis hermanos, profundamente. Versículo 36 de Hechos 20, mis hermanos, dice, cuando hubo dicho estas cosas, el apóstol se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera
por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Se estaba despidiendo de ellos, pero vean, mis queridos hermanos, que en este pasaje es evidente que Pablo, mis hermanos, estaba amándolos y ellos le correspondían. Estaban profundamente conmovidos. No volveremos a ver a Pablo nunca más de este lado de la eternidad. Y Pablo, mis hermanos, les abrazaba y ellos también a él y lloraban echándose a su cuello. ¿Por qué amaban a Pablo? Por una razón, porque era obvio que Pablo les amaba. Era obvio. Y eso, mis hermanos, protege a una iglesia. Un ministerio, mis hermanos, en una iglesia debe ser hecho por amor. Por amor a Cristo, porque uno sirve a Cristo, pero por amor a aquellos a quienes el Señor salvó y entregó su vida por ellos. Así es que, mis hermanos, quiero concluir, mis hermanos. ¿Qué clase de iglesia seríamos si todos amáramos la palabra de Dios como la amaba Pablo? En este pasaje, mis hermanos, hemos visto que Pablo, mis hermanos, pues tenía, mis hermanos, la palabra de Dios tenía un papel protagónico. ¿Saben qué debemos hacer? Exhortarnos con la palabra, vivir la palabra, obedecer la palabra. Debemos alimentarnos día tras día con la palabra. Debemos venir a la congregación para alimentarnos de la palabra, mis hermanos. ¿Qué clase de iglesia seríamos si todos procuráramos servir con la misma entrega, con humildad? ¿Qué clase de iglesia seríamos si todos quisiéramos ser servidores de Cristo? Mis queridos hermanos, esto es lo que debemos hacer, ministros fieles en una iglesia fiel. Quiero un último versículo, mis hermanos. Juan, en el capítulo 1 del Apocalipsis, está viendo una visión. Alguien semejante al Hijo del Hombre. Es Jesús. Alguien semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo. Y entonces Juan cae como muerto. Pero mis hermanos allí tiene una visión de que el Hijo del Hombre, el que es semejante al Hijo del Hombre, Jesús, está en medio de un candelabro, mis hermanos, de estos que tienen 7 velas. Y está paseándose en medio de ellos y dice que tiene en la mano derecha 7 estrellas. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Y al final, mis hermanos, en el versículo 20 de este capítulo, mis hermanos, dice que el ángel le da la interpretación de esta visión. Dice allí en el pasaje que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros es de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando veo este pasaje, mis hermanos, realmente me anima mucho. Es un pasaje que me anima cuando lo entendí. ¿Quiénes son los ángeles, mis hermanos? Los mensajeros, los pastores, los predicadores que Dios ha puesto en su iglesia. ¿Dónde los tiene el Señor? En su mano derecha, sosteniéndolos. Y eso, de verdad, mis queridos hermanos, eso cómo me anima, cómo me anima. Porque el Señor es quien sostiene a sus siervos. Pero noten ustedes, mis hermanos, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice el pasaje, y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias de Asia. Son las 7 iglesias, a las cuales les va a dar un mensaje posterior. Veremos estos mensajes en las predicaciones siguientes, mis hermanos. Estos mensajes a las 7 iglesias de Asia. Pero quiero que noten algo. El Hijo del Hombre dice que está en medio de ellas. El Hijo del Hombre está allí, en medio de su iglesia. Y eso es lo que debe animarnos, mis hermanos. El Señor nuestro, Jesucristo, está en medio de su iglesia. Y eso es lo que debe sostenernos. Si queremos ser fieles, mis queridos hermanos, debemos de verdad como iglesia
Debemos seguir la palabra y seguir a Cristo. Y si quieres tener un ministerio fiel, quieres servir en algo, de verdad, pon manos a la obra, que el Señor te haga fiel. Ora, ora, ora para que el Señor levante líderes en esta congregación. Ora para que el Señor levante pastores. Ora para que el Señor te levante a ti mismo y puedas ser un ministro fiel. Que el Señor así nos encuentre, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Mi Señor, gracias por tu palabra. Gracias, de verdad, gracias, mi Señor. Te alabo y te bendigo porque es un pasaje tan rico que nos enseñas tanto, mi Señor. Alabado seas. La gloria sea para ti, mi Señor. Permite que esta iglesia sea una iglesia fiel, que tenga como centro tu palabra, mi Señor. Por favor, ayúdanos, ayúdanos. Por favor, mi Señor. Que esta iglesia también, mi Señor, se levanten líderes fieles, pastores, diáconos, mi Señor, maestros, aquellos que comparten tu palabra, aquellos que evangelizan, aquellos que enseñan, que exhortan, que sirven. Ayúdanos, Señor, tanto necesitamos de ti, pero lo que nos anima, Señor, es que tú estás en medio de tu iglesia. Tú obra en tu iglesia, obra en mis hermanos, obra en mí, Señor, y permite que esta iglesia sea una iglesia fiel a ti, una iglesia que está centrada en tu palabra, mi Señor. Por favor, ayúdanos, ayúdanos, mi Señor. Tú eres capaz de levantar ministros en esta iglesia. Es capaz de levantar líderes, es capaz de levantar ministerios. Puedes usarnos, Señor. Aquí estamos, mis hermanos y yo. Estamos aquí deseosos de servirte. Pon un deseo intenso, un anhelo intenso de orar, de ver tu palabra. Y, Señor, abre nuestros ojos a ver necesidades para ver cómo podemos llenarlas. Ayúdanos, Señor, por favor, porque necesitamos de ti. Y guíanos con tu bendito y santo Espíritu. También te pido, mi Señor, por cada familia de esta iglesia. Te pido por cada uno de mis hermanos, de mis queridas hermanas. Te pido por cada joven, cada anciano y los niños. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Gracias por hermanos. Vamos a cantar un último canto, mis hermanos. Vamos a cantar.